Veamos una segunda aplicación de los trabajos realizados por fuerzas variables. En este caso, vamos a recordar un poco la ley de Hooke que revisábamos hace algún rato y que ahora vamos a reforzar. Vamos a decir que si un resorte se estira o se comprime, la fuerza restauradora, es decir, la fuerza que tiende a regresar al resorte a su posición original, será una fuerza que varía dependiendo de la deformación del resorte. Entre más deformado esté el resorte, mayor será la fuerza restauradora. Supongamos una deformación a lo largo del eje X de un resorte. Por ejemplo, ahí tenemos una figura que hemos construido para lograr analizar. En la parte de arriba tenemos el resorte unido a un bloque de masa M en la posición de equilibrio. Es decir, en ese momento el resorte no está ni estirado ni comprimido. En la segunda línea, en el segundo dibujo, hemos estirado el resorte y vamos a soltarlo. En el momento que soltamos el resorte, podemos decir que la posición que tiene ese resorte es una posición hacia la derecha, X, ahí está en rojo, pero en ese momento el resorte estaría jalando al objeto hacia la izquierda, porque el resorte va a intentar regresar al objeto al punto de equilibrio, donde estaba originalmente. Entonces la fuerza restauradora va hacia la izquierda y la posición del resorte que está estirado sería hacia la derecha. Entre mayor sea esa posición X, es decir, entre mayor sea la deformación, también mayor va a ser la fuerza restauradora. Cuando el objeto se comprime, el objeto llegó a una posición de compresión después que lo solté y en un momento dado se encuentra según la figura que está abajo. En ese momento el resorte está comprimido, la posición X que tiene el objeto es hacia la izquierda y está en rojo, pero entonces el resorte hace lo contrario. El objeto tiene una posición a la izquierda y como el resorte está comprimido va a tender a empujar al objeto hacia la derecha, es decir, hacia la posición que tenía inicialmente. En conclusión, la fuerza restauradora siempre se va a oponer a la posición que tiene el objeto. Si el objeto está a la derecha, la fuerza restauradora iría a la izquierda. Si el objeto está a la izquierda, la fuerza restauradora va hacia la derecha. Entonces eso lo estamos explicando acá. De acuerdo a la ley de Hooke, se establece que esa fuerza restauradora es directamente proporcional a la magnitud que tiene el estiramiento o la compresión del resorte. Es decir, que F es proporcional a X. Pero también es opuesta en dirección según lo que hemos analizado. Por lo tanto, vamos a decir que la ley de Hooke establece que la fuerza es igual a menos K por X, donde K va a ser la constante del resorte. Quizá es importante mencionar que esa proporcionalidad se va a cumplir siempre y cuando no se sobrepasen los límites de elasticidad del resorte, es decir, el resorte se estire o se comprime hasta aquellas condiciones que le permitan que al cesar la fuerza regrese a la condición que tenía al inicio. Si el resorte es dañado, es decir, se estira demasiado, al soltarlo el resorte va a quedar deformado permanentemente y por lo tanto estamos fuera de los límites de elasticidad del resorte. Esa parte nosotros no la estudiamos en física, la estudia la resistencia de los materiales en la continuación de la curva que nosotros analizamos acá, la curva de la ley de Hooke, que es una curva de proporcionalidad directa. Entonces, si el resorte se comprime o se deforma, después de su compresión o estiramiento de forma permanente, es porque esa fuerza ha sobrepasado el límite de elasticidad y la ley de Hooke deja de cumplirse.
Vamos a calcular el trabajo realizado por la fuerza restauradora de un resorte. De acuerdo al concepto de trabajo realizado por fuerza variable, sería fuerza por dx integral de eso. Pero acabamos de ver que en la ley de Hooke la fuerza es menos k por x, así que sería la integral de f, que es menos k por x por dx. Es decir, sacamos la constante, integramos x de x, y eso sería menos la constante por x cuadrado sobre 2, evaluado desde x1 hasta x2. Será entonces menos un medio de la constante por x2 evaluado en x al cuadrado, menos x1 evaluado en x al cuadrado. Multiplicando, menos un medio de k por x2 al cuadrado, y menos por menos daría más un medio de k por x1 al cuadrado. Ordenando primero el positivo, el trabajo realizado por la fuerza restauradora de un resorte será un medio de la constante por la posición inicial del resorte al cuadrado, que representaría la deformación, menos un medio de la constante por la deformación final del resorte al cuadrado. Con esa ecuación vamos a trabajar el ejemplo que vamos a desarrollar. Vamos a suponer que hay un resorte de constante 8000 newton sobre metros que se comprime 4 centímetros, como se muestra en la figura. Queremos calcular el trabajo realizado por la fuerza restauradora. Ahí está el muñeco, ahí está el dibujo, el esquema. El inicio pues representa la posición libre del resorte x igual 0. El resorte ahora se va a comprimir y se va a llevar a la posición B. Esa sería la posición de compresión. El objeto se ha comprimido al resorte y la posición es hacia la izquierda. Se suelta. En la posición C, el objeto, después de haber sido soltado, pasa por la posición de equilibrio, pero ya lleva una velocidad y va a continuar por la inercia hacia la derecha hasta llegar a un estiramiento máximo en el punto D. Luego va a regresar, suponiendo que no hay fricción en la superficie, va a pasar nuevamente en el punto, en la posición E por la posición de equilibrio, y finalmente va a volver a comprimir al resorte. Si pensamos en condiciones ideales que no hay fricción, este sistema se va a estar moviendo durante toda la eternidad de esa manera. Nosotros sabemos que como hay fricción, ese objeto se va a detener, y en su momento eso se estudia en lo que se llaman oscilaciones amortiguadas. Ese es un tema que no revisamos nosotros. Veamos entonces qué es lo que nos piden. Nos piden el trabajo realizado desde que se comprimió en el punto B hasta que regresó a la posición de equilibrio, que es el punto C o el momento C. Luego, en el literal B, de su posición de equilibrio hasta su estiramiento máximo, es decir, desde el estado C hasta el estado D. Luego, en el literal C, desde el estiramiento máximo, es decir, desde D hasta la posición de equilibrio E, que sería cuando ya viene de regreso. Y luego en el D, de su posición de equilibrio hasta su compresión máxima, que sería desde E hasta la última parte que no le pusimos F. Muy bien, veamos entonces cómo hacerlo. Simplemente planteamos los casos. En el literal A, desde su compresión máxima hasta su posición de equilibrio, que sería desde B hasta C. Veamos en B. En B la posición que tiene con el objeto es una compresión de 4 centímetros. Como está a la izquierda sería menos 4 centímetros. En metros sería menos 0.04 metros, porque hay que pasarlo a metros. Y en C ya está pasando por la posición de equilibrio, va hacia la derecha, la posición es x igual 0. Posición final x igual 0. Aplicamos la formulita de trabajo y sustituimos. Un medio de 8000 newton sobre metros por menos 0.04 metros al cuadrado menos un medio de 8000 newton sobre metros por 0 al cuadrado. Eso da 6.4 joules. El trabajo que realiza la fuerza restauradora desde el momento B hasta el momento C es 6.4 joules. Veamos ahora entre C y D. Desde su posición de equilibrio hasta su estiramiento máximo. En X
o en la posición de equilibrio X vale 0, sería la condición inicial, y en D el estiramiento máximo sería 0.04 metros hacia la derecha, por lo tanto será positivo. Entonces, de acuerdo a eso, el trabajo sería 1 medio de 8000 por 0 al cuadrado menos 1 medio de 8000 por 0.04 al cuadrado, y el trabajo es negativo. Note usted que el trabajo va a dar negativo por varias razones. La primera es porque en C estaba en la posición de equilibrio y se está moviendo hacia la derecha. Cuando el objeto se mueve hacia la derecha, el desplazamiento va a la derecha, pero el resorte va a estar jalando al objeto hacia la izquierda. Van en sentido contrario, por eso el trabajo va a ser negativo. Cuando usted detecte que la fuerza va en sentido contrario al desplazamiento, el trabajo va a ser negativo, y cuando vayan en la misma dirección va a ser positivo. En el literal A, desde que estaba comprimido hasta la posición de equilibrio, el resorte estaba empujando a la derecha al objeto y el objeto se estaba moviendo a la derecha, por eso nos dio 6.4 positivo. Veamos el siguiente literal. En el literal C, desde su estiramiento máximo, desde D hasta la posición de equilibrio, es decir, cuando viene ya a la izquierda. Posición inicial es hacia la derecha, 0.04 metros. Posición final es la de equilibrio, 0. Sustituimos 1 medio de 8000 por 0.04 al cuadrado menos 1 medio de 8000 por 0 al cuadrado. Va a dar positivo, 6.4 joules. Da positivo porque el resorte estaba estirado, el bloque se está moviendo hacia la izquierda, o a ver, estábamos así, el objeto se está moviendo hacia la izquierda y la fuerza restauradora del resorte también va a la izquierda porque el resorte estaba estirado. Y por último, desde la posición de equilibrio hasta su compresión máxima, el trabajo, los valores serían desde la posición inicial 0 hasta la compresión, que es menos 0.04 metros. Sería 1 medio de 8000 por 0 al cuadrado menos 1 medio de 8000 por menos 0.04 al cuadrado. Eso daría menos 6.4 joules. Y esa sería entonces la forma de enfrentar este tipo de ejercicios con la ley de Hooke y el trabajo realizado por la fuerza restauradora de un resorte desde cualquier posición hasta una segunda cualquier posición. Es decir, me puede dar el trabajo entre dos posiciones diferentes. Por ejemplo, yo le pudiera pedir, dígame cuál es el trabajo desde la compresión máxima hasta el estiramiento máximo. Y también podemos calcularlo, de hecho nos daría 0 porque, como ya vio, en una mitad el trabajo es positivo y en otra es negativo y se van a anular.